Muy buenos días, amadísimos hermanos y hermanas. De nuevo está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre en esta especial adoración a nuestro Señor, porque hoy es día del Señor. Hoy es día de alabarle y de glorificarle. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender cada primer día de la semana. Siempre estudiamos palabra de Dios en el libro de Éxodo. Ya hemos cantado, estamos orando también y ahora pasamos al estudio de su palabra. Estamos estudiando el libro de Éxodo y en este libro de Éxodo estamos en el capítulo 31, versos 12 al 17. El tema que estamos estudiando es el mandamiento del día de reposo que se repite y que las dos tablas son nuevamente presentadas. Y ahora lo que vamos a ver son las lecciones de aplicación que se nos presenta en esta parte de los versículos 12 al 17 del capítulo 31. Pero mientras tanto vamos a pedir la dirección del Señor a través de la oración. Señor Dios Todopoderoso, te damos agradecimiento porque una vez más nos permites el grandioso estudio de tu palabra, que ella nos ayude, que tú seas honrado y que el Espíritu Santo me dirija. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Yo siempre les pido, si es voluntad de ustedes, compartir estos estudios. Estos estudios es muy interesante que la hermandad en todos los países de habla hispana conozcan de estos estudios. Bueno, en cuanto a la predicación que nos presenta el libro de Éxodo en este capítulo 31, voy a comenzar con una interrogante. La interrogante es: ¿se ha de guardar el día de reposo hoy? Se lo repito, ¿se ha de guardar el día de reposo hoy? Bueno, de todos los mandamientos en la ley de Moisés, ninguno, hermanos, óigase bien, ninguno es más controversial que el mandamiento del día de reposo. Porque a través de la historia, los religiosos, los evangélicos, especialmente los adventistas del séptimo día, le han dado qué hacer a lo que la palabra de Dios enseña, al grado de que ellos, el día de ayer es el día que le rinden honor y pleitesía a Dios, cosa que es totalmente errónea. Entonces, por eso estoy diciendo que de todos los mandamientos en la ley de Moisés, ninguno es más controversial que el mandamiento del día de reposo. Es uno de los 10 mandamientos. Y ahí está comprendido, ya lo estudiamos en Éxodo 20, ya lo hemos visto también reforzado en Deuteronomio capítulo 5. Y hemos visto que su importancia se hace evidente por el hecho de que se registra 6 veces en el libro de Éxodo. Éxodo 16, Éxodo 5, Éxodo 20, Éxodo 23, Éxodo 31, Éxodo 34 y por último Éxodo 35. De hecho, fue tan importante que quebrantar el día de reposo se castigaba nada menos que con la muerte. Esa era la realidad, pues. Entonces, no hay duda de que a Israel se le requirió
guardar el día de reposo. El mandamiento del día de reposo lo guardaron los judíos en tiempos neotestamentarios y tristemente lo siguen guardando hoy en día, porque no han querido aceptar la venida de aquel Mesías que se habló desde los libros proféticos y que fue una realidad. La llegada del Mesías, lamentablemente, en su mente escasa, siguen esperando a este Mesías cuando el Mesías ya vino en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, debemos nosotros, yo le hago esta otra interrogante, pues, debemos nosotros guardar el día de reposo hoy. Si no es así, le hago otra interrogante. ¿Tiene el mandamiento del día de reposo alguna relevancia para nosotros? Y eso es lo que vamos a estudiar. Primeramente quiero decir que no es un mandamiento para nosotros. Se lo repito, no es un mandamiento para nosotros. Algunos que profesan es decir, yo no digo cristianismo, mejor dicho, algunos que profesan religiones evangélicas, porque cristianismo es uno nada más, ¿ves? Creen que el mandamiento del día de reposo es vinculante para nosotros hoy, así como lo fue para los judíos en tiempos neotestamentarios. Y la pregunta, ¿están en lo correcto? Bueno, vamos a ver al menos 5 puntos. El número 1 es el siguiente. El día de reposo fue parte de la antigua ley que fue quitada. Es una declaración, no le estoy haciendo una pregunta. El día de reposo fue parte de la antigua ley que fue quitada. El Nuevo Testamento enseña que el Antiguo Testamento ha sido quitado de en medio. Mire, usted puede estúdielo detenidamente, el libro de Hebreos, y ahí se dará cuenta cómo es que ese día de reposo fue anulado. Pero vamos a reforzarnos con otras escrituras del Nuevo Testamento. Dice en Gálatas 3, 24 y 25, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Usted sabe que el ayo o la aya era una persona que tomaba el cuidado de un niño hasta llegar a la formación de que era ya un joven de 17 o 18 años. Entonces tomaba cuidado de él en su crianza. Eso es la función que desarrolló el Antiguo Testamento. Fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Dice Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, los que guardan el día de reposo objetan que la ley que es obsoleta es la ley ceremonial, no los 10 mandamientos. Sin embargo, hacen una distinción que ni el Nuevo Testamento ni el Antiguo Testamento hacen. No hay esa distinción entre ley ceremonial con otro tipo de ley, o ley ceremonial o ley ritual, pues. ¿Ve? Cuando la Biblia habla de la ley, se está refiriendo a toda la ley, tanto los requisitos ceremoniales
como los requisitos morales. Dice, mire, vamos a leer una cita muy importante y yo le pido, hermanos y hermanas, que le pongan especial atención. Vamos a leer del libro de Romanos capítulo 7, versículos 1 al 7. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahí dependerá de la mujer si quiere volverse a casar o no, o del hombre si quiere volverse a casar o no. Es decisión muy personal. Verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, se refiere la ley indicando que los 10 mandamientos son parte de esa ley y aseverando que los cristianos estamos libres de la ley. Dice Efesios 2:15, especifica que Cristo abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces, nadie puede separar los mandamientos de la ley de las ordenanzas de la ley. Ese es el punto número 1. Pero veamos el punto número 2. Dice este punto número 2. Es una declaración, no le estoy haciendo interrogantes. Ve, no fue un mandamiento que se dio desde el comienzo de la creación, porque esto hay que entenderlo. Muchos creen que desde que se dio la creación, la ley fue un mandamiento, el guardar el día de reposo fue un mandamiento. Hay que entender esto, no fue un mandamiento que se dio desde el comienzo de la creación. No encontramos indicación de que el día de reposo era guardado por los patriarcas antes de los días de Moisés, ni que el guardar el día de reposo sea un mandamiento para todo el tiempo o para todo tiempo. ¿Ve? Si bien Génesis 2:3 dice que Dios bendijo, y el que bendijo en otra versión dice santificó el séptimo día, no especifica que lo hiciera en este instante. Hay que ver bien claramente que no es que en ese instante lo bendijo o lo santificó. Más bien, Génesis revela que cuando el día de reposo fue dado más adelante, el mandamiento a reposar se basó en el hecho de que Dios reposara
en el séptimo día. Y otra vez vuelvo a decir esto que lo he dicho a vastedad. Dios no reposó porque estaba cansado. Eso no viene a la condición de Dios. Dios no tiene nada que ver con la condición física. Nosotros nos podemos cansar, pero Dios no se cansa. ¿Ve? Bueno, número 3. Número 3. Fue dado como señal del pacto entre Dios e Israel. Era una señal que Dios puso entre él e Israel. No fue dado a los gentiles, ni al mundo en general. No fue dado a nosotros los salvadoreños, a ningún país del continente americano, europeo, asiático, Oceanía, África. No fue dado como señal del pacto, o fue dado, mejor dicho, como señal del pacto entre Dios e Israel. No fue dado a los gentiles en ningún momento, ni al mundo en general, en vista de que todas las personas viven durante el nuevo pacto, les agrade o no les agrade, aquel que no obedece las leyes de Dios, pero está regido en el sentido de que vive bajo una condición de la condición en Cristo Jesús, o sea, lo que Cristo Jesús tiene en vigencia hoy. Entonces, en vista de que todas las personas viven durante el nuevo pacto, el mandamiento no aplica a nosotros, no aplica a ninguna nación gentil, ni a la judía, no aplica porque fue abolida esa ley. Hubo un nuevo pacto que se dio en Cristo Jesús. Número 4. A la iglesia primitiva no se le exigió reunirse para adorar en el día de reposo. Y yo le voy a dar explicaciones. Fíjese bien. Los primeros cristianos sí les predicaron a los judíos en el día de reposo. O sea, no era que se estaba guardando el día de reposo, pero sí el día de reposo se predicaba. Se predicaba palabra de Dios, no por guardar el día de reposo, sino por predicar palabra de Dios. Sin embargo, no realizaron ese día ninguna adoración cristiana en ese día. ¿Ve? En lugar de ello, los cristianos se reunieron el primer día de la semana, dice Hechos 27. El primer día de la semana, no sábado, sino domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. 1 Corintios 16, 1 y 2, no estamos tratando el tema de la ofrenda, sino el día. ¿Ve? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordenan las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, ¿ve? Se especifica el día que había de reunirse. En otras palabras, fue el día en que Cristo resucitó y al que más tarde se le conoció como el día del Señor. Hoy es el día del Señor. Así tenemos que entenderlo. Este día de adoración, hermanos y hermanas, es el día del Señor. ¿Qué es lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis 1:10? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces, el hecho de que la iglesia se reuniera el primer día de la semana se confirma con los escritos de los padres de la iglesia, los escritores conocidos como padres de la iglesia. En aquel tiempo, en sus escritos, escribieron muchos libros, muchos documentales, y ahí está testificado
de que la iglesia se reunía el primer día de la semana. Ese fue el día de adoración. Ahora, eso no quiere decir que tenían que esperar de lunes a sábado para estudiar palabra de Dios. No, ahí tenemos el caso del apóstol Pablo, que cuando llegó a Corinto se estuvo por 18 meses enseñándoles palabra de Dios. ¿Tenía que esperar Pablo cada domingo para enseñar? No. Imagínense año y medio teniendo a un predicador de la raigambre, de la calidad del apóstol Pablo enseñándoles. Yo pienso que se reunían todos los días para estudiar la palabra de nuestro Señor. Entonces, no se dan reglas en el Nuevo Testamento para la celebración del Día del Señor, a excepción del requisito de congregarse para adorar y para celebrar la cena del Señor. Yo a usted le digo, hermano, hermana, si usted por obvias razones, usted me está escuchando, yo lo he dicho diversidad de veces, usted tiene que tener el jugo de la uva, tiene que tener el pan sin levadura y celebrar el memorial del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No se conforme con escuchar palabra de Dios, con orar. A lo mejor usted agarra su himnario y canta también. Uno de los motivos de este Día del Señor es hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ciertamente no hay mandamiento en cuanto a reposar en el Día del Señor. No existe ningún mandamiento para reposar en el Día del Señor. Desde ese punto de vista, el primer día de la semana, o sea, domingo, o el Día del Señor, como usted le llame, no constituye el equivalente del día de reposo judío. Nunca lo tome, mi hermano, hermana, como un sustituto equivalente pues al día de reposo judío. No hay ninguna base, y un día a lo mejor tenga tiempo para que estudiemos el libro de Hebreos. Es muy completo esto. Bueno, número 5. El día de reposo cristiano, pues. El día de reposo cristiano no es el séptimo día de la semana, sino la eternidad en el cielo. Se lo repito, el día de reposo cristiano no es el séptimo día de la semana, sino la eternidad en el cielo. La única instancia en la que el Nuevo Testamento usa la palabra reposo o un equivalente cercano con respecto a los cristianos lo tenemos en Hebreos capítulo 4, versículos 9 al 11. Y póngale cuidado, mire lo que vamos a leer en Hebreos 4, 9 al 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, el reposo que esperamos, hermanos. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Por qué ha reposado de sus obras? Él ya no se preocupa de nada aquí en la tierra. Está en el reposo, por supuesto. Ese reposo es equivalente al haber vivido una vida fiel aquí en la tierra. ¿Ve? Verso 11. Procuremos, pues, fíjate que lo dice aún con vehemencia, procuremos, ni lo dice el Señor con mandamiento, dice procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En este pasaje se insta a los cristianos
a entrar al cielo, el cual es identificado como nuestro reposo, diciendo, le repito el versículo 11, hermanos, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Esa es la situación que nosotros tenemos que ver en relación a este punto que hemos visto bien detenidamente en relación a lo que aquí les he presentado, que no es un mandamiento para nosotros el guardar el día de reposo, o sea, el día sábado, como religiosos algunos pregonan en una forma tan enfática erróneamente. Bueno, pero veamos otro aspecto que nos ayuda a este tema que estamos presentando. Es un recordatorio para nosotros. Fíjense bien el punto de vista que vamos a ver. Es un recordatorio para nosotros. El mandamiento del día de reposo debería ser un recordatorio para nosotros. Y no se confunda en la declaración que acabo de decir, como que estoy diciendo, el hermano ahora nos va a decir que hay que guardar el día de reposo. Yo no estoy en ese aspecto. Número 1, tenemos que recordar, eso sí, tenemos que recordar. A los judíos se les recordaba cada día de reposo que Dios creó el mundo. Se les recordaba eso. Necesitamos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros en la creación, en la redención y en la revelación. Una manera de recordar es congregándonos en el día del Señor para participar de la cena del Señor, que dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, por cuanto aquel día se acerca, cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, en ese sentido nos sirve el día de reposo. Tenemos que recordar que no debemos dejar de congregarnos. Vamos a suponer, es imaginariamente, hermanos, es imaginariamente, que vamos a suponer que los que estamos reunidos ahora fuimos tentados, y no solo tentados, invitamos y procedimos a la tentación, la realizamos, que un buen amigo, un buen familiar vino de los Estados Unidos, de Europa, donde sea, con mucho dinero, rentó un tronco de microbús desde el año 2024 y lo trajo y lo parqueó ahí y nos dice, vengo y vámonos para la playa, vámonos para un hotel 5 estrellas. Y entonces nosotros decidimos, qué chévere, el hermano nos paga todo y vamos a tener una buena comilona. No podemos proceder así, de esa manera. No podemos, hermanos, proceder así, de esa manera. Por eso tenemos que recordar pues que el día del Señor es un día sagrado y que no podemos sustituirlo por nada. Lo primero es lo primero. ¿Qué es lo primero? Congregarnos el día de nuestro Señor. Bueno, es el primer punto. Tenemos que recordar. Número 2, tenemos que reposar. ¿Qué es lo que quiero decir con que tenemos que reposar? El Señor Jesús dijo en Marcos 2:27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. La implicación es que descansar un día a la semana es bueno para el ser humano. Eso es algo que es buenísimo para el ser humano. Imagínense un ser humano que
el mes trae 30 días o 31 días y trabaja los 30 o 31 días. Bueno, hay gente en los Estados Unidos que se jactan diciendo yo tengo 3 trabajos. ¿Cómo le hacen? Yo no entiendo. ¿Cómo descansan? ¿Cómo duermen? No lo entiendo. Con solo tener 2 trabajos ya es exhaustivo. ¿Ve? Entonces, tenemos que reposar. La implicación, pues, de descansar un día de la semana es bueno para el ser humano. Tal vez necesitemos asimilar esa idea, hermanos. Puede que uno de nuestros mayores problemas es que trabajamos demasiado y descansamos muy poco. Pueda que ese sea uno de los problemas que se nos pueden presentar. Pueda que esa sea la situación. Yo me acuerdo, mire, aquí se me acaba de ocurrir esto, a mi papá y mi mamá, cuando nosotros teníamos por costumbre, cuando ellos vivieron, visitarles todos los domingos por la tarde. Una vez, por supuesto, habíamos adorado a nuestro Señor, ¿verdad? Y mi papá le decía a mi mamá, Cleofita, quítate el delantal. Mi mamá se llamaba María Cleofé, es un nombre que a ella nunca le gustó, porque parece que es un poco difícil. La gente le decía Cleofás, Tofi, Chofi, Tofa. Bueno, y mi papá no le gustaba que ella pasara con delantal el día domingo en la tarde que llegábamos. Era justo que descansara, pues. Gracias a Dios, mi madre, yo tuve el gran honor de bautizarla en Cristo Jesús, más o menos como a la edad de 75 años, murió y está en el seno de Abraham. Esa es la realidad, pues, que se nos presenta en relación. Pero mire el punto número 3. El punto número 3 es que tenemos que responder a las necesidades de los demás. Tenemos que responder a las necesidades de los demás. El día de reposo tenía como objetivo proveer un tiempo de descanso, no únicamente solamente para los israelitas, sino también para quienes dependían de ellos, sus esclavos, los extranjeros que vivían con ellos e incluso sus animales. Mire lo que dice Deuteronomio 5:14. Más el séptimo día de reposo a Jehová es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, mire, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Usted, si pudiéramos pasar caracteres humanos a los animales, hasta podríamos decir qué feliz podrían sentirse aquellos animales descansar el día de reposo, sobre todo los animales de carga, solo pasar comiendo, solo pasar echados cuando ya estaban satisfechos de haber comido. Era algo hermoso, pues. Dice también Éxodo 23:12, 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Yo cuando fui un niño recuerdo que los tíos abuelos tenían yuntas de bueyes y muchas veces en el tiempo de la corta de café, ellos acarreaban en sus carretas café y era tanto a veces tan buena la cosecha
que trabajaban día domingo acarreando, y esos bueyes estaban exhaustos. Esos bueyes el día lunes ya no querían trabajar porque no habían descansado. Entonces, pues, ¿qué es lo que estoy diciendo, hermanos? Que el día de reposo nos recuerda, o sea, que el día de reposo nos recuerde, mejor dicho, la necesidad de tener compasión por los demás. Ahora en día los trabajos son extenuantes, son de veras duros. La gente que trabaja en los súperes, día sábado, día domingo, día festivo, esa gente las explotan. Realmente es duro esa clase de trabajo. Bueno, número 4. Tenemos que redoblar esfuerzos por llegar al cielo, hermanos, procurando ese reposo que nos espera. Le vuelvo a repetir porque es muy importante el que lo entendamos así en Hebreos 4, 9 al 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Yo anhelo ese reposo, hermanos. Amén. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Yo le pregunto lo siguiente: ¿está usted cansado? Piense en el hogar eterno, donde Jesús nos dará reposo, y esmerémonos aún más por llegar ahí, hermanos. Yo termino diciéndole lo siguiente, hermanos. ¿Va usted rumbo al cielo? Usted lo sabe, yo lo sé. Yo quiero ir rumbo al cielo, yo oro rumbo al cielo. Fíjese que mi esposa y yo recibimos unas oraciones diarias como especie de devocionales, ¿verdad? Pero esas oraciones solo hacen alusión a la vida aquí en la tierra. Gracias por haber dormido bien. Gracias porque nos diste la comida el día de ayer. Y te pedimos que este día tengamos la comida, tengamos trabajo. Pero nunca esas oraciones están haciendo alusión a ir al cielo. Hace poco vino un hermano que lo atendí un poco de tiempo y me invitó un día a su hotel donde estaba hospedado y tuvimos una conversación como de 1 hora y le enseñé esta lección. Hermano, nosotros oramos continuamente por el bienestar aquí en la tierra, pero fíjese que nunca estamos orando por ir al cielo, por desear ir al cielo. Nunca estamos orando, nunca estamos pedimos estabilidad física aquí en la tierra, pedimos por buena salud aquí en la tierra. Y el hermano me dijo: mire, hermano, que le agradezco lo que usted me ha dicho, y créamelo que he aprendido esa lección y la voy a tomar en cuenta. Y yo se lo digo a usted, hermano o hermana que me está oyendo: ore todos los días, cuantas veces lo desee, por ir al cielo. ¿Ve? No solo por la estabilidad aquí en la tierra, porque esa es la enseñanza que tenemos del apóstol Pablo, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y esa es la ciudadanía que realmente buscamos. Yo no le estoy diciendo que sea fatalista. Yo no le estoy diciendo que usted descuide la vida aquí en esta tierra. Yo no le estoy diciendo a usted que aguante hambre. Yo no le estoy diciendo a usted que ya no trabaje. La misma escritura por el apóstol Pablo nos dice: el que no trabaje tampoco coma. Fíjese bien que la escritura es tan completa y no se contradice para nada, sino
Lo que le estoy diciendo es que aprenda todos los aspectos integrales de la palabra de Dios. Le pregunto otra vez, ¿va usted rumbo al cielo? Los que no viven por Cristo aquí, no vivirán con Él allá. Esa es la realidad. Cuando uno no vive por Cristo aquí en la tierra, ¿por qué va a esperar estar con Cristo allá en el cielo? Me molesta mucho. Muere una persona, ha sido perversa en su máxima expresión, y le llevan a esa misa de cuerpo presente. Ahora está en el seno del Señor. Ahora está descansando al lado de Dios. ¿Cómo es posible eso? Que está al lado del Señor cuando llevó una vida disoluta, cuando llevó una vida totalmente perversa. No es posible eso. Para poder estar al lado del Señor cuando uno entrega su alma a Él, se necesita haber hecho la voluntad de Él aquí en la tierra. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña muy claramente. Yo termino mi mensaje siempre en agradecimiento para cada uno de ustedes porque dedican su tiempo a escuchar palabra de Dios y toda la adoración de este día, por supuesto. Y como siempre, les invito dentro de unos 40 minutos para continuar con este bello estudio del libro de Éxodo. Siempre recuerden que el día de mañana estudiamos la epístola de Santiago. Vamos a ver la lección número 115. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos enormemente porque tú eres grande, porque tú eres muy poderoso y nos ayudas a que tu palabra nos moldee, tu palabra nos enseñe cómo debemos de ser. Gracias por ello, Señor, que tú hayas sido siempre honrado, que seas siempre honrado y que haya mucha edificación para todos. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.